Juventud en éxtasis, novela de valores de noviazgo y de sensualidad. Primera parte, sexo por placer, las motivaciones sexuales. Hechizado por las bellas y voluptuosas formas de Juana, la miraba de tonito de partir con sus amigas a unos metros de distancia. Ocasionalmente giraba la cabeza para asegurarse de su corpulento galán no llegara. Tal vez había terminado con él y ahora estaba disponible. Apreté la mandíbula emergentemente. No debía hacerme ilusiones. El hecho es de que la chica más agraciada de la escuela hubiera asistido a la fiesta de fin de curso semestral y que por coincidencia yo tampoco fuese acompañado no significaba de que el destino quisiera nuestra unión. Con todo, la ansiedad invadía mi cuerpo, como me ocurría siempre que visualizaba la posibilidad de una aventura sensual. Cursaba el cuarto año de la carrera de odontología y me consideraba un verdadero experto en placeres corporales. Había aprendido, después de no muy pocos insultos y bofetones, a seducir mujeres con sobrada destreza. Era capaz de oler la posibilidad de un encuentro íntimo y cuando echaba el ojo de una joven casi siempre la lograba coincidir mi romance con ella hasta las últimas consecuencias. José Luis, el único profesor joven y libertino que se prestó a acompañarnos a una fiesta de despedida, al verme solo se aproximó a mi mesa. ¿Qué pasa?, espectó dándome un efusivo golpe en la espalda. ¿Te libraste al fin de Jessica, la famosa virginiástica? Reí con reserva. En el ambiente universitario los chistes corrían rápidamente y no era de extrañarse de que José Luis estuviera enterado de mis conquistas más importantes. Además, era un profesor amigable, así que alguna vez me acerqué para pedirle consejos. Sí, le contesté. Terminamos hace un par de días. Tú sabes, Jessica es de esas chicas que te complacen solo con la condición de casarse el siguiente día. Lo suponía, y ten cuidado, en esta época hay varios millones de mujeres buscando matrimonio que hombres, así que asentí sin contestar. El equipo de sonido había sufrido un pequeño desperfecto y el ambiente sin música estruendosa era propicio para la conversación, pero no me apetecía ahondar más de ese asunto con José Luis, así que dicho sea de paso, adiviné un poco alterada por la indigestión de los primeros alcoholes de la velada. Observé a Juana, que se ponía de pie dirigiéndose al tocador. Quise incorporarme para ir tras de ella, pero la presencia del profesor de anatomía me lo impedía. Contemplé el extraordinario cuerpo de mi compañera alejándose. Llevaba un vestido de algodón extremadamente ceñido, como lo que usaban las bailarinas de ballet, con un amplio escote en la espalda y un atrevido agujero frente que ventilaba a la vista de todos su ombligo y su vientre plano. Esta noche no se salva, susurré para mí. ¿Decías algo? No, profesor, es simplemente que... Y me detuve valorando lo que significaba de partir a una sola con José Luis en un ambiente de igualdad. Podría preguntarle todo sobre las dudas de anatomía que en clase hubiera sido impropio mencionar, y mi maestro era un joven sexualmente experto, que además de tener instrucción académica comprobada, hacia así vivido 1 millón de libras 3 veces. Hay asuntos en que comprendo, remoté. ¿Por qué las mujeres son tan impredecibles? De pronto se ofrecen envueltas en una nube de romanticismo y al rato están agobiadas por la culpa y la tristeza. A una hora alegres y a la siguiente iracundas. Vistes y se exhiben para excitar a los hombres y luego exigen total respeto. Francamente no lo entendería. Sienten el mismo deseo sexual que nosotros. Sí, es así, porque se hacen tanto del rogar, y sobre todo, ¿cuál es la razón por la que después de entregarse parece tan desilusionada? Alzó las cejas, asombrado por mi cuestionamiento múltiple. Esa respuesta te contará por lo menos
unas copas. Llamé al camarero con la mano, dejando que José Luis ordenara en cuanto llegó. Y bien, si deseas entender a las chicas, debes partir de lo básico. Sus ciclos hormonales lo hacen subir y bajar cada mes por pendientes de diferentes estados de ánimo. Su mecanismo físico es muy diferente al de los varones. Sienten deseo carnal, pero mezclado con unas emociones. Para tener un orgasmo necesitan sentirse amados, comprendidos, valoradas, pensar que lo que hacen está bien, que no corren peligro alguno, que no están siendo obligadas, que su compañero de cama es amable y considerado, que nadie les respetará su entrega si son descubiertas, etcétera, etcétera. Son condiciones psicológicas imprescindibles y casi imposibles de lograr por un adolescente aventurero. Así que después de experimentar con el sexo, comúnmente la autoestima de las jóvenes solteras disminuyen, sus valores se van del suelo, su reputación ante los demás muchachos se echan a perder y cuando todo termina se siente usada y denigrada. Entonces, ¿por qué cada vez que las mujeres son más provocadas y liberales? Pregunté. Hoy en día la mayoría tiene relaciones prematrimoniales voluntariamente. En ese momento se acercaron a la mesa Ricardo y Alfredo, dos buenos amigos. Nos saludaron de la mano y tomaron asiento. José Luis respondió un furor a mi pregunta sin invitarse en lo absoluto, por lo que presentía que por la presencia de arrimensados. En una relación íntima interviene tanto el cuerpo como la mente, pero hay enormes diferencias entre uno y otro sexo. El varón es más práctico, más objetivo y sus orgasmos tienen un origen preponderantemente físico. Después de sentir el mismo placer haciendo el amor con una jovencita, con una mujer madura, con una amiga, con una desconocida, manoseándose mientras hojea sus revistas. La única diferencia entre uno y otro evento estribará en que algunos le producirán mayor excitación, pero al momento de llegar al clímax se convulsionará de igual forma en todos los casos. En cambio, las mujeres es más idealistas y sentimental. Su organismo tiene un origen fundamentalmente psicológico, así que acceda a la seducción del hombre, no por el placer físico que ello le reportará, sino por cuestiones mentales, enamoramiento, deseo de ser aceptada, validad, qué sé yo. A ellas les gusta sentirse admiradas, amadas, deseadas. Le agrada que perdamos los estribos por su causa, que las conquistemos y que demostremos cuánto estamos dispuestos a hacer por poseerlas. Esa es la retribución, como ves. También satisfacen un deseo. El placer femenino está conectado directamente con su psique y el matrimonio a su. Reímos estrepitosamente antes de la seña obscena de Ricardo. Busqué con la vista a Juana, aún no salía del tocador. Estaba dispuesto a abordarla en cuanto lo hiciera. Era una decisión motivada por una energía sexual, física, que para ser bien aceptado por ella tendría que disfrazarse de fuerza sentimental, psíquica. Parecía complicado, pero dejaba de serlo en cuanto te acostumbrabas a ello. Lo haría acomodar al lugar. Imaginarme a su piel desnuda me alteraba de forma ingente. Ella tenía el tipo esencial de cuerpo que yo no había tocado jamás, además de poseer otros elementos eróticos muy discretos, tono de voz intimista, timbre sensual. Miraba displicente, seriedad altiva, movimientos felinos. El mesero de la asociación estudiantil nos hizo llegar
la charola de botellas y una garrafa medida de licor. ¿Y tú lograste con Jessica?, me preguntó Alfredo mientras coronaba la botella. Todo el mundo se preguntaba si había vencido a la puricina. Sí, confesé. Fue una experiencia muy triste. Puso demasiadas condiciones, pero cuando aceptó trató de hacerme sentir responsable de su futuro. Me da un poco de pena, pero pues creo que es la verdad, en la verdad me amaba. ¿Sabes lo que me dijo después de entregarse? Que a todas las muchachas le presionaba intensamente para tener sexo, que si trata de ser decente sus compañeros se burlaba. Los muchachos los ignoran, pero por eso la mayoría, al sentir ese rechazo, acceden a la vida sensual, tal parecida en el medio juvenil. Sentí lástima por ella y decidí dejarla. Las mujeres no se dan cuenta de que a esta edad los jóvenes no buscamos relaciones fijas, buscamos placer, diversión, aprendizaje y todas aquellas con las que nos divertimos para buscar a esa muchacha seria, indignada en el ayer que supo darse a respetar. Un ruido estruendoso siguiendo de otro agudo nos interrumpió. El equipo de sonido parecía casi listo. Lo que acabas de decir es muy cierto, comentó José Luis. Una cosa es tener novia para divertirse y otra muy diferente es elegir a la madre de tus hijos. Para estos últimos siempre querrás a una joven diferente, difícil de conseguir, no como la piedra pateada por decenas de hombres, sino como la diamante intacta que solo a ti te fue posible alcanzar. Eso es definitivo, concluyó Alfredo con herentemente entusiasmo. Pero no se lo digas nunca a una mujer o a un moralista, porque te tildarán de macho. Obviamente, si desea aprender a una mujer son preferibles los carros usados, pero cuando se trata de escoger el automóvil fijo para toda la vida, hasta el más idiota prefiere uno nuevo, aunque algunos usamos muy bonitos. Volvamos a reír estrepitosamente. Moví la cabeza, alejé, pero descontento. Lo que comenzó como una pregunta de consulta se había convertido en una polémica en la que todos éramos expertos. El sexo es algo muy emocionante, dijo José Luis mientras se servía más licor. Lo malo es que no es gratis, siempre hay que pagar por él, a veces con dinero y a veces con halagos o palabras cariñosas. Pagar por él, repitió Alfredo reflexionando muy seriamente. Qué enorme verdad, ahora lo entiendo. Las prostitutas son groseras, desconsideradas y cobran en efectivo. En cambio, una compañera de la escuela se arregla con sus mejores ropas, se lava, maquilla, perfume y se va a la cama consigo si a cambio le prometes entrega eterna y amor total. Ese es el pago que debes de hacer. Hay que ser muy rápido de mente para manejar bien sus asuntos sin descubierto, pero dominando la técnica se obtuvo la mejor al precio más barato. No es así, así era. Crujidos estruendosos del aparato de sonido nos impidía seguir hablando. Mi vista se perdió en ese momento de ideas. Resultaba intensamente analizar las motivaciones sexuales de la etapa juvenil. Contemplar el hilo negro y apreciarlo en toda su longitud. ¿Cómo era posible que tantas chicas vivieran ignoradas algo tan obvio? La música comenzó, varias parejas comenzaron hacia el piso tomándose de las manos. Juana salió del baño arreglada, retocada y seria. Venía pasando entre las mesas con bastante galanura. De inmediato me puse de pie. Ustedes perdonarán, dije bebiéndome de un sorbo el contenido de mi copa, pero tengo asuntos urgentes que atender. Mis amigos y José Luis hicieron una bulla terrible. Caminé directo a la muchacha interponiéndome en su camino. Fingí no verla hasta que estuvimos muy cerca. Hola, qué sorpresa, le dije, te ves muy hermosa esta noche. Hice un ligero reclinamiento de cabeza.
¿Me consideras esta pieza? Juana dijo. Juana me miró y sonrió alegre de que alguien se atreviera a sacarla de su soledad. Claro, ¿vienes sola? Le pregunté mientras nos dirigimos a la pista. Sí. ¿Por qué no te acompañó Joaquín hoy? Sonrió tristemente. Terminamos hace una semana. El corazón me dio un vuelo. Dizque decir, lo siento, pero a cambio de ello el rostro se me iluminó con una alegre nerviosa. Era demasiado bueno para ser verdad. Esta chica alta, despampanante, siempre se paseó por sitios públicos observando un novio mal encarado y ahora se hallaba repentinamente sin compromiso, bailando conmigo. Por unos minutos no pude decir nada. Mis estrategias de conquista se habían vuelto más superficiales y maliciosas por la reciente plática. Analicé la situación mientras me movía al ritmo de la música. Juana se había tenido unos viejos largos. Todos la vimos más de una vez besándose, aparentemente exhibiendo su enamoramiento y mermando con ello irreputablemente su reputación. Si a eso se atrevió a la vista de los demás, era fácil suponer cuando hizo con su ardoroso galán en la intimidad. Pobre chica, si Joaquín la hubiera querido realmente no la habría exhibido, y si ella hubiera sido más inteligente no se habría permitido. Entre estudiantes, las mujeres que muestra ante los demás un exceso cariñoso con sus novios quedan como unos marcados. Pero eso no era obstáculo para mí, por el contrario, resultaba evidente que había experimentado en buena medida con el sexo y no cargaría con los complejos de mi novia Jessica. Además, seguramente se hallaba de una etapa ligera, deprimida emocional, ansiosa por sentirse querida, admirada, deseada. Eran circunstancias excepcionales. Me advertí tenso pero lleno de energía. Cuando se siente un atleta a punto de arrancar en la carrera para la que se había preparado mucho. ¿Te invito a una copa? Pregunté interrumpiendo el baile. ¿Por qué no? Nos dirigimos a la barra pasando por en medio de la pista. Al caminar puse mi mano derecha sobre su espalda. Ahora que estás libre, debes de tener mucho pretendiente. Se encogió de hombros. No sé, ni me importa. Llegamos frente al cantinero y ordenamos cenas de bebidas. ¿Sabes? Le dije, a mí tampoco me ha ido bien en cuestión de amor últimamente. Estoy muy decepcionado. ¿No te había pasado que cuando más te interesaba una persona y le das lo mejor de ti, es cuando más te deprecia? La desilusión de haberte entregado a alguien que no valía la pena es doloroso. Lamentó la vista y encrutó con sus dulces ojos melancólicos. ¿Ya no sales con Jessica? Moví la cabeza para decirle que no y sonreí atribulado. Me da gusto poder platicar contigo, Juana, porque me siento más solo que nunca. Las luces se apagaron parcialmente y se escuchó la dulce música romántica. La mayoría de los bailes impetuosos se retiraron y solo algunas parejas abrazadas permanecieron en la pista bailándose con la deliciosa cadencia de los compases suaves. El corazón quiso salirme de su sitio. El corazón quiso salírseme de su sitio antes de esa impresión imprecisa e oportuna. Sin embargo, para mi sorpresa, Juana se me adelantó. ¿Quieres bailar? Claro. Me tomó de la mano y caminamos juntos. Nos colocamos en el centro de la oscuridad. La abracé por la cintura y ella acomodó sus manos alrededor de mi cuello. Con la excusa de hacer algunos comentarios, me acerqué paulatinamente a su rostro hasta que la dictadencia que nos esperaba se redujo al mínimo. Nuestros pies se movían lentamente y el
a lo magnífico del uso había funcionado con y con el del otro, pro- produciendo una reacción más que excitante. No se necesitaba hablar mucho, nuestros cuerpos exhalaban una química poderosa que nos hacía sentir entre nubes. ¿Sabes, Juana? Susurra a su oído. Yo siempre te he querido en secreto. No contesté, pero después de ese momento nos abrazamos totalmente calibre del delgadez de su cintura de mis manos. Sentí el contacto directo a nuestras partes íntimas, me dejó sin aliento. La música terminó y nos quedamos enlazados unos segundos mirándonos en la cara. En su rostro había una matriz carmín que la agraciaba aún más, y en el mío la mirada de un hombre de que había perdido los estribos por la emoción de una rápida aventura y el enorme deseo de llevármela hasta el final. ¿Qué te parece si vamos a un sitio confortable donde podríamos platicar tranquilamente? Lo propuse en voz baja. Me gustaría mucho conocerte mejor. No me contestó que sí, pero apenas salimos de la pista fuimos a despedirnos de nuestros compañeros con excusas insultas. Cuando subimos del auto, tomé su mano izquierda, la acaricié con ternura y me la llevé a la boca lentamente para darle un beso. ¿A dónde vamos?, le pregunté poniendo en marcha el motor. Ella se encogió de hombros sin apartar su penetrante vista de su rostro. «A donde tú quieras».